más que otras, ¿sí? No voy a hacer el recorrido de todo este Power porque es medio largo, pero me gustaría que consideremos algunas en particular. Cuando quieran pararme, párenme. Igual yo tendría que compartirles porque no sé si los voy a ver, pero les puedo pasar un código por si tienen ganas. Me pueden escribir y lo veo en el Power. A a la pregunta que ustedes quieran hacerme. A ver si lo tengo por acá. Sí. Ahí lo comparto en el grupo. ¿Dónde está el grupo? Acá. Ok. Pueden ahí ingresar a mi Power, así yo veo la pregunta acá y no en el chat, pero bueno. Nada, en principio, cuando hablamos de diagnóstico, como en todo abordaje médico, porque la palabra la asociamos con esa idea, pensamos en síntomas, ¿no? Cuando pensamos en síntomas en particular, vamos a ver algunas señales o algunos aspectos que se van a destacar por sobre otros y que van a permitir que yo haga un estado de situación determinado con relación a cuál es, en ese caso, la enfermedad o el padecimiento que me afecta. Tener un diagnóstico es sumamente importante para saber un poco qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en una organización, ¿no? Trasladándolo al término, bueno, al campo y al terreno de las organizaciones. Y bueno, creo que en el aspecto médico también, ¿no? Es importante saber qué es lo que está pasando en principio. Dentro de las definiciones que ustedes van a encontrar en los textos, en el texto que yo les dejé, que creo que es el de Uranga, después hay algunas fichas de cátedra que redactamos en años anteriores. Hay una en específico que es del año pasado que escribí con relación a cuáles son las dificultades a la hora de diagnosticar, algunas confusiones, algunas situaciones que yo voy identificando que se van repitiendo, que ustedes tienen para leer. Pero en principio, bueno, como referente de este aspecto y de esta mirada con relación a las organizaciones, lo tenemos ahí a Daniel Prieto Castillo, que es un docente del interior que ha trabajado mucho, junto con Washington Uranga, que también es otro referente. Ellos dicen que el diagnóstico es una especie de estrategia metodológica de conocimiento de la realidad de la organización, pero también y sobre todo el diagnóstico es una herramienta pedagógica. En el caso de ustedes, poner la mirada en la posibilidad de diagnosticar o prediagnosticar, es decir, juntar todos los datos que voy a poder juntar sobre la organización, decir cuáles son sus problemáticas principales, cuáles son los aspectos de debilidad de la organización, es importante para aprender acerca de ella. Entonces, es sumamente importante esto, no pensarlo solamente como una estrategia metodológica y como un dispositivo en específico que me permite hacer un cuadro de situación de la organización en particular, sino también pensarlo como una instancia de aprendizaje más. Es decir, yo aprendo a la vez que quiero estar detectando estas cosas y de algún modo focalizando en algunos aspectos que me van a interesar comentar, ¿no? Entonces, lo interesante también de Prieto Castillo es esta idea que él señala acerca de una perspectiva histórica. Cuando, por ejemplo, yo los enviaba en algunos prácticos a que relevaran cuál es la situación o el contexto histórico, social o organizacional de alguna organización, ahí la idea era en particular que ustedes pudieran relevar, por ejemplo, si les interesa una escuela, relevar cuál es la situación de todas las escuelas del mismo tipo en Comodoro Rivadavia, ¿no? Si la escuela o si la organización es una organización estatal, que ustedes pudieran relevar en particular cuál es la situación de todas las organizaciones del mismo tipo, para hacer una especie de estado de situación general, para empezar a pensar en esta organización en particular y distinguir, o por lo menos comprender qué es lo que está pasando en términos de perspectiva histórica o de problemática en ese contexto en el cual está viviendo la organización, ¿no? En la que está interactuando con su entorno. Después, la organización, bueno, el diagnóstico también es una forma de interpretar los sentidos de la vida social. El diagnóstico comunicacional en específico, no el diagnóstico en general, también
hace referencia a esta necesidad de interpretar los sentidos, ¿no? Si definíamos a la comunicación como un proceso de construcción de sentidos, que siempre es colectivo, ¿no? Y que implica también conocer aspectos de la cultura para poder comprender esos sentidos y producir nuevos, y hablábamos de que la comunicación no era solo una cuestión de medios y de productos audiovisuales o sonoros, etcétera, sino de un proceso. Bueno, ese proceso que está por fuera de los medios, aunque los medios son importantes para nosotros y nosotras, lo que está por fuera tiene que ver con un proceso de interpretación de esa cultura en la cual se están produciendo esos medios y poder planificar, ¿sí? de manera futura. Lo que se utiliza, la herramienta que se utiliza para poder planificar a futuro es precisamente el diagnóstico, ¿sí? Esta idea de empezar a mirar de algún modo primero exploratoriamente y después focalizar en algunos aspectos que me van a interesar. ¿Alguna pregunta? Yo no veo el Meet, estoy viendo la presentación. Háblenme, díganme algo, que siento que me caí. Todo bien, se escucha bien. Sí, se escucha bien, se va entendiendo, van entendiendo. Si quieren frenar, frenan y me preguntan algo, si quieren. Bueno, un poco esto yo lo voy a dejar para que lo tengan, como siempre, pero bueno, acá él dice que hay que hacer una lectura con el diagnóstico. Yo diría que cuando empezamos a escribir ese diagnóstico, cuando empezamos a escribir ese informe, porque bueno, el diagnóstico que vamos a hacer lo vamos a hacer a través de un proceso de observación con todas las herramientas que fuimos viendo, observación, o puedo hacer una encuesta, puedo participar en las actividades de la organización, puedo empezar a mirar lo que hacen, quiénes la integran, empezar a reconocer quiénes son los que toman las decisiones, quiénes cuentan las historias organizacionales en términos de la cultura de esa organización. Voy mirando todas esas cosas, pero es importante lo que dice Prieto Castillo, y es que hay que hacer una lectura de una situación social, es decir, devolver a esa organización a su contexto social, histórico, político. Y para eso, bueno, yo acá usé un artículo que es viejito, que cuenta un poco cuál es la situación de las bibliotecas populares, ¿no? Acá, para hablar de las dificultades que se presentaba para este tipo de organizaciones, que en principio nacen con un proyecto nacional, pero que después el Estado se empieza a correr, que las deja medio a su merced, ¿no? No hay tantos recursos como antes. Yo tuve el año pasado una alumna de profesorado que hizo un trabajo final de la materia justamente sobre una biblioteca popular. ¿Hay alguien que está escribiendo en el chat? Si es en el grupo, alguien me avisa, si alguien escribe. Si no, lo voy a cerrar porque si no me distraen, me están escribiendo. Entonces, bueno, la idea es que cuando yo empiezo a hacer un diagnóstico, no tengo que ignorar ese contexto en el cual está ocurriendo una problemática que tal vez está afectando a la organización que me interesa a mí, ¿no? Pensando en términos de las organizaciones que ustedes están trabajando, por ejemplo, la organización que está trabajando Mariana, que es, además de la universidad, el Club Gimnasia y Esgrima, bueno, pensar cuál es la situación de los clubes, la situación económica, la situación vinculada a las políticas de género, ¿no? Que algunos habían tenido, bueno, escándalos o denuncias o situaciones complicadas. Empezar a pensar también cuál es la situación con relación a la función de esa organización en la ciudad, por ejemplo, de contención, de respaldo a determinadas edades o determinados rangos de edades de las personas, que por ahí empiezan como a querer diversificar lo que hacen y empiezan a hacer otro tipo de tareas. Bueno, ver cuál es la situación de ese proyecto que tiene la organización puntualmente, pero vinculado y focalizado en un contexto social específico. ¿Por qué? Porque por definición nosotros habíamos empezado a trabajar al inicio las organizaciones diciendo que las organizaciones son, obviamente, entendiendo que toda definición puede ser acotada y limitada y puede ser incompleta, pero habíamos dicho, entre otras cosas, que las organizaciones son colectivos que atienden necesidades sociales, ¿no? Y si yo digo eso, tengo que conocer cuáles son esas necesidades sociales o esa situación contextual que le da sentido a la organización, hablando de procesos de sentido, ¿no? Entonces, cuando yo voy a escribir un diagnóstico o voy a escribir un informe que va a plantear todo aquello que yo descubrí en ese diagnosticar, tengo que considerar esta situación general
como punto de partida para entender algunas cosas y algunas lógicas que le dan sentido a la práctica de la organización, al proyecto principal que tiene. En ese sentido es que Prieto Castillo dice, bueno, es una lectura de una determinada situación social. O sea, yo para poder hablar sobre las escuelas o sobre la escuela, que me interesa a mí, tengo que conocer cuál es la situación de las escuelas en términos de, no sé, recursos, edilicios, huelgas de los docentes, reclamos puntuales, situaciones de algunas escuelas en algunos barrios y no en otros, si hay diferencias entre de tratamiento de, no sé, administración de recursos en unas que en otros. Bueno, conocer algunas cosas que por ahí van a afectar a ese proyecto que toda escuela tiene que, en definitiva, podríamos decir, en general, es formar a las personas, ¿no? Entonces, considerar eso y eso como punto de partida en el diagnóstico. Algunas preguntas posibles, bueno, que él se hace o que se pueden hacer en el caso de las bibliotecas populares, eran cuántas bibliotecas habían en el país, por ejemplo, porque bueno, todas tenían inicialmente una misma forma de financiamiento y después las fueron cambiando, en cuáles lugares tenían más personas que asistían, por qué no todas las bibliotecas que querían serlo no eran reconocidas por la CONABIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. ¿Qué lee la gente hoy? O sea, o en todo caso, ¿por qué la gente va a las bibliotecas populares? Ahí me contaba esta alumna que en un momento se dejó de leer, o por lo menos dejó de, la práctica de lectura cambió mucho porque todos leemos en pantalla, pero que la gente iba en una época a las bibliotecas para poder conectarse gratis en internet y que después en otros momentos va la gente porque necesita espacios de tranquilidad, que no tiene en su casa y hace la tarea en la biblioteca. Después las bibliotecas empezaron como a tener otras actividades. Bueno, eso fue cambiando y es interesante irlo conociendo, haciéndose preguntas y también relacionando esa situación o ese proyecto con otros o con lo que está pasando a nivel contextual y social. ¿Me siguen hasta acá? Sí, una consulta, Celina. Sí. Lo que nosotros hicimos con la organización, ¿no es el diagnóstico? Bueno, hoy vamos a llegar hasta ahí. Vamos a llegar, no se me adelanten. Sí, en principio lo que ustedes hicieron es un ejercicio exploratorio que hay que hacer en lo que se llama prediagnóstico, justamente. Ahí lo tienen a Uranga definiendo, el prediagnóstico es parte del diagnóstico, no es el diagnóstico completo. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo también en términos de tiempo. Ustedes hicieron un ejercicio inicial muy exploratorio de la comunicación externa, sobre todo, de una organización, y después alcanzaron a recabar o van a tratar de recabar ahora con esta primera parte del práctico, mediante la observación, algunos datos más de la dinámica interna de la organización. Claro, un prediagnóstico es exploratorio, abre las posibilidades de encontrar todas las características posibles de la organización que nos interesan, sobre todo en lo que hace a la comunicación, y después va cerrando un poco más, que eso es lo que ustedes yo quiero que hagan en el parcial, en el trabajo final. Lo que va a decir Uranga es que en principio el prediagnóstico es parte del diagnóstico, ¿sí? Y lo que recomiendan en específico es esta idea que él dice en esta frase, la están viendo, ¿no? ¿La ven? Sí, están viendo la pantalla. Que es esta idea de intentar orientar la mirada a situaciones específicas, es decir, vamos a cerrar. Primero abrimos y tratamos de recolectar la mayor cantidad de datos y después vamos a profundizar sobre algunas cosas. En el caso de la comunicación, a nosotros nos van a interesar cosas de comunicación, lo que no significa que desconozcamos otras condiciones que afectan a la comunicación o que hacen o que permiten entender por qué los procesos de comunicación son de una forma u otra, ¿no? Por ejemplo, la situación social me va a explicar a mí, de alguna forma, me va a brindar datos para que yo pueda comprender por qué el tipo de comunicación externa que tiene la organización es de ese modo o por qué el tipo de comunicación interna que tiene la organización es de otro, ¿no? Digo, volviendo al ejemplo de las escuelas, si yo relevo la situación social de las escuelas o relevo cuáles son las principales problemáticas de las escuelas, y en términos comunicacionales yo puedo, a través de ese relevamiento, ponerle que hice una entrevista,
me puedo enterar por qué, por ejemplo, en las escuelas las directoras no les gusta hablar con los medios, o sea, las directoras de las escuelas no hablan con los medios de comunicación por lo general, algunas hablan, pero por lo general no les gusta. Y yo voy entendiendo cuáles son los procedimientos que va tomando la organización con relación a su comunicación en función de una problemática. ¿Por qué? Porque cuando es un reclamo, el reclamo social que están haciendo o el reclamo docente, salarial que están haciendo, una situación que se torna lo que podría llegar a ser, a traducirse en una sanción para la directora, bueno, la directora por lo general no quiere hablar con los medios o no quiere dar a conocer públicamente su postura porque hay una cuestión ahí interna de la organización que dice que quienes tienen que hablar con los medios son las supervisoras, ¿no? Entonces hay ahí una cosa que yo entiendo si dimensiono y voy a focalizar, por supuesto, en lo interno y en lo externo, pero tengo que tener en cuenta cuál es esa problemática contextual que es la que le está dando lógica o sentido a los procesos internos y externos. ¿Me siguen ahí? ¿Respondí? Más o menos. Sí, gracias. Bueno, entonces yo acá cuando hago un diagnóstico de comunicación en particular, no desconozco la situación general, social, política y contextual y no paso, digamos, no ignoro que tengo que dimensionar esa problemática y entender esas problemáticas, cómo van a afectar a la organización, pero me voy a concentrar a la vez en cuestiones mucho más específicas, ¿no? Siguiendo a Uranga, que va a decir, bueno, esto hay que focalizar. O sea, lo que me va a permitir a mí el prediagnóstico es explorar para después decidir en qué quiero focalizar y qué quiero trabajar en específico. En nuestro caso, ese ejercicio ya está dado por cómo se llama la materia y porque somos de comunicación. Entonces ahí tenemos un paso facilitado por esa idea, pero eso no significa que yo vaya a desconocer los datos generales de la organización, los datos contextuales e históricos de la organización, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es focalizar, ¿sí? No es que voy a recortar. Vieron que antes se usaba la palabra, bueno, no sé si ustedes saben, pero antes se usaba en la academia la palabra recortar. Yo voy a hacer un recorte de lo que me interesa a mí y con ese recorte, como si usara una tijera, dejo afuera lo demás y me lo olvido. Y en realidad no es así. Yo no me puedo olvidar de las otras condiciones, de lo social, de lo contextual, de lo regional, de lo local, y tengo que trabajar en específico lo que a mí me interesa, pero sin desconocer lo otro. Bueno, esto es más o menos así. Yo acá focalizar, hacer foco, poner atención, pero no significa recortar y olvidármelo y dejarlo afuera, ¿sí? Entonces ahí tengo el diagnóstico de comunicación interna, puede tener algunos de estos aspectos, ¿sí? Pueden haber otros, o más, o menos, ¿no? Pero tienen algunos de estos aspectos que son, por ejemplo, las relaciones entre los distintos sectores y niveles de la organización, relaciones comunicacionales, ¿no? Cómo se comunican, cada cuánto, con qué frecuencia, con qué, a través de cuáles vínculos que se establecen, quiénes son amigos, como hablamos el otro día, quiénes no, quiénes son enemigos o antagonistas, quiénes cuando alguien dice algo el otro le lleva la contra, ¿no? Entender esas relaciones que en este caso ustedes no van a poder, porque bueno, hace muy poquito que están trabajando hicieron un breve ejercicio, pero la idea va por ahí, tratar de captar algunas de esas situaciones, no van a poder, es complicado, pero bueno, pueden intentarlo. Por ejemplo, si quieren trabajar la universidad, bueno, pueden intentar indagar, hacer consultas, ¿no? A ver si pueden entender cómo se dan las relaciones, los vínculos más allá de lo formal, en el sector o en el área que ustedes quisieran. Por ejemplo, si fuera facultad, en la facultad, si fuera en la carrera de comunicación, en la carrera de comunicación, si fuera en una clase, también pueden trabajar eso, ¿no? Una clase específica o una materia específica, ¿no? Y ver cómo funciona la dinámica interna o tratar. Otra cosa que podríamos mirar es cómo se gestionan esos públicos, si se los mantiene informados, si no se los informa nunca, si hay reuniones cada cuánto, reuniones organizativas o informativas cada cuánto, si no hay en ningún momento. Después la idea del clima organizacional, que es cómo se siente la gente. Clima organizacional se llama en el ámbito empresarial, no lo van a encontrar así en otros ámbitos como las organizaciones de la sociedad civil o las estatales, pero sí van a encontrar la idea general de cómo se siente la gente en la organización, ¿no? ¿Cuál es dicho
coloquialmente, cuál es la onda que tiene la gente. ¿Hace las cosas con buena onda? ¿O la gente va y no se vincula con nadie y hace su tarea y se quiere ir a su casa? Bueno, ¿qué es lo que está rigiendo ahí en términos de convivencias y de prácticas con relación a la tarea? La cultura organizacional, que ya hablamos, el discurso identificatorio, que es aquellos que hablan por la organización y cómo la van a caracterizar, con cuáles analogías, metáforas, de qué manera hablan acerca de la organización, las relaciones entre generaciones, las relaciones entre personas de distintas edades que conforman la organización, y esto es re importante e interesante, eso lo trabajaba Brandolini en el texto de comunicación interna, porque los aprendizajes de personas de distintas edades son diferentes. En términos de aquello que se valora más, aquello que se valora menos, aquello que hay gente que se permite errar, hay gente que pero tiene buena onda para aprender cosas nuevas, hay gente que no quiere aprender cosas nuevas, eso pasa mucho en las organizaciones. Y bueno, hablando de eso, justamente los aprendizajes internos. Cuando hablamos de productos de comunicación interna, o como, bueno, en algún caso como reuniones o encuentros, casi siempre nos olvidamos de las instancias de formación y de taller que son muy interesantes, tanto así que, por ejemplo, el texto de Gaba apunta a eso, ¿no? A una reunión de supuestamente de formación o capacitación o de tallereo, donde ella recaba las resistencias con relación a las ideas de género que quería implementar algunas organizaciones o que tenían relación con organizaciones con rubros muy específicos como petróleo, ¿no? Está bueno también considerar que los espacios de aprendizaje o de formación son espacios donde podemos observar, donde podemos indagar acerca de lo que piensa la gente, ¿no? Tenerlo muy presente como para anotar esas cosas. Y después, el diagnóstico, en algunos casos, sobre todo para el ámbito empresarial, lo enfocan a lo interno o a lo externo. Es comunicación interna, diagnóstico de comunicación interna o diagnóstico de comunicación externa. Si me preguntan a mí, el diagnóstico o el prediagnóstico en este caso debería ser de las dos cosas, ¿no? Porque, bueno, sabemos por definición que la comunicación interna condiciona a la externa y viceversa, y que solamente las dividimos para estudiarlas y para identificar, digamos, los productos, los procesos y ir ordenando un poco lo que yo voy estudiando. Pero eso no significa que pueda descuidar un aspecto de otro. Si bien puedo hacer, sí, un enfoque mayor en la comunicación externa, a veces porque es la que está más a disposición, un poco respondiendo también a lo que preguntaba Mariana. A veces relevamos primero, no, a veces no, siempre, por lo menos en la materia, relevamos primero la comunicación externa. Vamos a mirar las publicaciones que hace la organización, si tiene vínculos con otras organizaciones, si usa redes sociales, cada cuánto, si tiene campañas de publicidad, si tiene relación con otro tipo de actores como los proveedores en el caso de los comercios o las organizaciones con fines de lucro, o otro tipo de actores como, no sé, las otras organizaciones que están en el barrio y que están en el mismo proyecto de, no sé, ayudar a las infancias, no sé, por decir algo. Pero sí hay una relación muy estrecha, podemos focalizar en eso, pero no podemos desconocer que hay aspectos de comunicación interna que seguramente están afectando, modificando, relacionándose con las formas en las cuales la organización comunica hacia afuera. Ustedes pueden focalizar en lo externo y tratar de recolectar algunos datos en este parcial final de la comunicación interna, ¿no? Pueden tratar de ver cómo es el discurso identificatorio, haciendo alguna que otra pregunta en la organización, ¿no? Y bueno, ya lo hicieron, ¿no? A ver quién es el vocero de la organización y quién es el que primero les respondió. Sí, podemos hacer un encuentro, o sí les puedo responder las dudas que tengan sobre la organización, o sí les puedo explicar. Bueno, ese es el vocero, el que aunque no tiene cartel de comunicación institucional, es el que la está asumiendo en ese caso, y analizar, ¿no? Desde lo que dice acerca de la organización hasta cómo lo dice en términos de lenguaje, o cuáles palabras
usa, cuáles palabras repite cuando está hablando de la organización, ¿no? Hablábamos de esa idea de la organización familia, ¿no? ¿Cuántas veces repitió la idea de que somos como una familia, ¿no? Por algo será, por algo está tratando de subrayarlo, aunque quizá ni se está dando cuenta, pero lo está haciendo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hola? ¿Me caí? Sí, no, acá estamos. Ah, bueno, se están durmiendo. Encima ahora no los puedo ver. Bueno, tenemos acá entonces que para poder hacer un prediagnóstico tienen que tener un marco conceptual. Por eso también tienen que armar un mapa conceptual en el parcial. Un mapa conceptual son los aspectos que ustedes pueden anotar a partir de lo que fueron viendo en la unidad 1, 2 y 3 y que ustedes consideran que son cosas que no se pueden dejar de conocer para poder hacer un prediagnóstico. Lo cual no implica que ustedes hayan tenido el tiempo de indagarlo. Hay cosas que sí. Sobre, como decía yo, como ustedes hicieron un práctico, sobre la comunicación externa pueden decir muchas cosas. Pueden analizarla, pueden decir o cuáles son las formas en las cuales recabaron en los diarios cómo hablaba el vocero acerca de la organización y pueden hacer un análisis ahí de eso, del discurso identificatorio o de cómo la organización dice sobre sí, cómo hace las cosas o, bueno, cómo se comunican, con cuánta frecuencia, o sea, todo lo que pudieron averiguar vinculado a la comunicación lo tienen que subrayar porque, bueno, están enfocando en ese aspecto de la organización en particular para entrar a la organización toda, a conocerla toda, ¿no? Supongamos que este es el inicio de un trabajo de planificación de un proceso de comunicación. Entonces, es el inicio, es la puerta que me abro esta puerta para empezar a trabajar desde acá. Pero yo ahí tengo que tener un marco conceptual. ¿Les dijeron en otras materias que es un marco conceptual? Sí. Hola. Hola. ¿Probando? ¿Hay alguien? ¿Se durmieron? Profe, dice. Yo que recuerdo no. No les dijeron. Ok, buenísimo. Bueno, ustedes hicieron reconocimiento conceptual, reconocimiento de algunos conceptos en particular, ¿sí? Y tienen, por ejemplo, la idea de estructura, ¿sí? Tienen la idea de estructura ahí, que saben lo que era la estructura, sabemos que era la estructura, que es cómo está organizada la organización, cómo es el diseño de sectores, de áreas de trabajo de la organización, ¿no? O de grupo de tareas, si no es tan formal la organización, bueno, ¿qué grupo se encarga de qué cosa? Y podemos ir haciendo, como vimos, un organigrama que lo podíamos dibujar nosotros y nosotras siempre y cuando aclaráramos que lo estábamos haciendo nosotras y nosotros en ese proceso de reconocimiento de esos grupos. Teníamos esa idea de estructura. Después había una idea de proyecto, que es re importante. O sea, si yo digo que una organización es un grupo de personas que va a trabajar sobre necesidades específicas sociales o que va a atender con lo que hace necesidades sociales, bueno, tengo que conocer de alguna manera cuál es la actividad que está haciendo, con cuáles actividades va a suplir esas necesidades sociales y la forma en la cual se plantea cuáles son las actividades o qué es lo que hace una organización es a través de un proyecto. A veces ese proyecto está enunciado y a veces está solamente se hace. Ustedes van y les parece a todos obvio dentro de la organización qué es lo que hace la organización en sí. Por ejemplo, si yo voy a la Renault y yo sé que la Renault lo que está haciendo es vender autos, ¿no? Pero lo que puedo tratar de hacer es buscar, el documento fundacional de la Renault y ver con cuáles filosofías o ideas iniciales decide vender autos, porque sobre todo si tengo que escribir su misión y su visión, tengo que conocer cuál es la proyección que tenía en ese momento la automotriz cuando comienza en sus primeros tiempos, ¿no? Tengo que ir viendo de esa manera cuál es el proyecto, cómo se le fue dando forma y algo re importante, cuáles fueron los objetivos de ese proyecto. Cuando ese proyecto se enuncia, aparece y se concreta, comienza como una idea y se vuelve material, en ese momento se formularon objetivos, como por ejemplo, no sé, vender más autos
o a la vez ser, no sé, la empresa más innovadora de todas que hace autos para la clase media más accesibles y buenos. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos que se propuso esa organización inicialmente? Es re importante porque yo a esos objetivos voy a unar toda la acción comunicacional que yo quiero hacer. Mis objetivos de comunicación tienen que ir de la mano con esos objetivos de proyecto de la organización. ¿Se entiende hasta ahí? Por eso es que el proyecto es importante. Y después la forma de gobierno también es importante en el sentido en el que no es lo mismo que las decisiones se tomen en una asamblea a que las tome un directivo. Lo tengo que conocer porque a quien le tengo que presentar mi campaña de publicidad o mi proyecto transmedia para difundir lo que hace la empresa en sí, o lo que sea que se me ocurra a mí, o los talleres de formación, lo que sea que se me ocurra, o el manual de comunicación para la empresa, lo que yo quiera, se lo tengo que proponer a alguien que tenga la autoridad para aprobarlo o no, para acordar con esa persona, y en ese caso tengo que conocer cuál es la forma de gobierno de la organización. En algunos casos, como en las empresas, está súper claro, porque a través del organigrama yo puedo identificar fácilmente quién es el presidente, el gerente, quién toma la decisión. En las organizaciones de la sociedad civil y, por ejemplo, en las organizaciones de comunicación popular, donde todos hacen todo, es más caótico eso, las decisiones se toman por asamblea, pero yo tengo que conocer más o menos quiénes son las personas que, de algún modo, que son más escuchadas por los demás, digamos, y que pueden ayudarme a mí a que yo vaya a la asamblea y pueda presentar mi producto y explicar cuál es el sentido con el cual yo quiero, los nuevos sentidos que yo quiero introducir a los diálogos que tiene la organización ya, como forma de fortalecerla a través de un producto comunicacional. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que conocer estas cosas, por lo menos cuando voy a hacer un prediagnóstico, tengo que empezar a conocer. No hay una receta. Ustedes me pueden decir, y capaz que hay un otro concepto, otra idea conceptual que es igual de importante, otra idea teórica que sabemos que viene del campo de las organizaciones, que es igual de importante y que a mí, por ejemplo, en este esquema que yo les presento, se me escapa, ¿no? O que no me parece tan importante. Y eso es así porque no hay recetas para las organizaciones y eso implica que tengamos que conocer bastante la teoría para poder en principio definirla y después trabajar en pos de lo que le pase a la organización, ¿no? Entonces yo acá tengo que elegir algunos conceptos que me parecen importantes para el tipo de organización. Uno, importante para el tipo de organización. No es lo mismo una organización estatal que una de la sociedad civil o que una con fin de lucro o privada. Y por otro lado, algo que es igual de importante, en principio, son, los objetivos que tienen, ¿no? Tengo que primero ver qué tipo de organización es y después qué objetivos tiene ese proyecto, porque yo estoy mirando y enfocando la parte comunicacional y la parte comunicacional siempre va a estar asociada a qué perfil tiene la organización, qué públicos tiene esa organización, cómo esa organización se tiene que dirigir a sus públicos y a ese proyecto y a esos objetivos. Entonces ahí no hay pierde, por ahí no hay pierde, pero en otras ideas conceptuales, ustedes me pueden decir, y no sé, a nosotros nos parece importante a ver, estoy pensando, a ver qué concepto importante se me pudo haber escapado. Bueno, eso no lo puse acá y es importante, lo contextual. Ah, no, sí lo puse, historia y contexto. Bueno, pero supongamos que no lo hubiese puesto, el contexto se me escapa. Y ustedes dicen, bueno, no, para la organización que nosotros tenemos que trabajar, el contexto es importante. Conocer el contexto en el cual está la educación pública, si yo quiero trabajar en la universidad, es importante. Y con 2 o 3 datos, para este prediagnóstico lo tienen que dimensionar. Bueno, supongamos que yo no lo hubiese puesto, pero ustedes pueden encontrar otras ideas conceptuales en todos los textos que leyeron que pueden considerar igual de importantes. Yo acá hice un esquema de lo que para mí, por mi experiencia y por lo que, por el lugar
académico en el que estamos, teórico en el que estamos, que es la comunicación, es importante. Por ejemplo, la cultura para la comunicación es sumamente importante, ¿no? Porque, bueno, sabemos que las formas en las cuales una cultura organizacional se reproduce es a través de los procesos comunicativos. Ahí yo comunico de alguna forma con comunicación verbal y no verbal acerca de cuáles son las acciones permitidas y no permitidas, sancionadas o no sancionadas en el marco de una cultura organizacional. Entonces ahí hay una relación muy importante, tienen que estar. Tengo que decir dos cosas sobre esta relación cuando voy a prediagnosticar. Ustedes poder no lo vieron, yo lo puse porque para mí es importante, ¿no? Pensar que toda situación de comunicación es también una situación de poder, donde alguien siempre, aunque hubiese una relación entre compañeros que tienen igual situación dentro de una estructura, por ejemplo, yo supónganse tengo compañeros profesores, pero el poder no se mide solamente por cómo me ubico yo en la estructura, sino que también tiene una dimensión relacional. Entonces, quienes tienen más ímpetu para contar historias y hacer que los demás se las crean, tienen más poder, si pensamos en ese sentido. Y tal vez no ocupen lugares iguales o inferiores dentro de la estructura. Por eso, no sé si acá lo complico mucho, pero digo, pensar al poder como que solo tiene poder el presidente, el gerente o los que están en cargos más importantes, es de algún modo pensarlo limitadamente, porque el poder también es relacional, ¿no? Y siempre, toda situación, todo vínculo se da en un escenario de poder. Piensen en la relación con sus padres, en la relación con sus parejas, en la relación con sus amigos. Siempre hay alguien que determina qué es lo que el otro va a dejarse hacer, digamos. Hay alguien que quiere ir a tomar cerveza, el amigo quiere ir siempre a tomar cerveza al mismo lugar, y es tan insistente o lo dice de tal manera que dice, bueno, vamos ahí, ¿no? Como, bueno, ya está. Siempre hay alguien que cede y alguien que determina. Bueno, en ese sentido el poder es relacional. No sé si me siguen hasta ahí o les compliqué mucho. Ustedes no vieron poder, pero sí vieron esta idea de género que de algún modo lo tiene de trasfondo, ¿no? Esa idea de la relación que se da, que está asociada a la estructura, pero también a las formas de relación en el contexto organizacional. Y bueno, ahí hay varias, se está cayendo Camila cada rato. Bueno, yo propongo estos conceptos, ustedes verán, pueden elegir más o profundizar, ¿no? Dentro de comunicación pueden incluso acentuar algunas formas de comunicación que les interesen más que otras. Lo formal y lo no formal, los flujos de comunicación verticales y horizontales, lo verbal y lo no verbal, por ahí hay algo que les interesa más, y bueno, ahí pueden subrayar ustedes en función de lo que lean de su propia organización, y ahí yo no les puedo decir nada porque eso es algo que ustedes leen, ¿no? Pero para mí estos son importantes. ¿Alguna consulta? Entonces la relación que podemos establecer, que podemos determinar entre ese marco teórico, ¿sí? Ah, no, esta no es la... Estoy viendo que estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, ya mi relato no va de la mano con lo que están viendo ahí, pero a ver, de alguna manera, el objetivo del prediagnóstico entonces es exploratorio. Por acá lo tenía Indiana Jones, pero lo perdí. A ver si lo tengo acá. Entonces, el prediagnóstico es exploratorio porque va a abrir el paraguas para captar la mayor cantidad de datos que pueda, como hicieron ustedes en el práctico 2, ¿no? Sobre todo haciendo énfasis en el caso nuestro, al ser un prediagnóstico de comunicación, en la comunicación interna y externa. Y después, por otro lado, tener en cuenta que también son importantes otras cosas, otras dimensiones que van a afectar a la comunicación, aunque no estén siendo directamente el propósito del prediagnóstico, como la cuestión contextual o otras cosas, cultural. Lo que están diciendo la mayoría de quienes hacen los diagnósticos y piensan las metodologías para las organizaciones es que hay que
considerar, si van a trabajar comunicación, múltiples dimensiones, en esto que decíamos de la comunicación, que no puede ser solo medios, sino también todas las formas de comunicación en la cual la organización se expresa, ¿no? No solamente productos comunicacionales, sino también, bueno, reuniones formativas, momentos informales en los que la gente se junta. Entonces van a decir que el modo de mirar la comunicación es en situación, ¿no? Y bueno, acá tienen un montón de cosas que yo no les pienso leer porque estamos en modalidad virtual y tenemos poco tiempo, pero que yo les voy a dejar en el Canva, que es tomado de Uranga y de su equipo de trabajo con relación al diagnóstico, cómo hacerlo y qué mirar, ¿no? Entonces ahí les van a proponer, debajo de cada subtítulo, todo aquello que ustedes pueden mirar, pero por supuesto van a elegir algunas cosas para enfocar y focalizar más que otras, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de la institución, la misión, la visión, los valores, los objetivos, las producciones mediáticas, un poco lo hicieron en el práctico 2, algunos documentos institucionales, estatutos, memorias, ustedes revisaron varios aspectos para armar el organigrama, tengo entendido, revisaron estatutos de la universidad en algún momento para poder hacer el práctico. Después tienen imagen, historias, organigramas, quienes hablan por la organización. Bueno, todo eso se puede considerar en un diagnóstico de comunicación y las situaciones puntuales en las cuales los sujetos se relacionan y se comunican, ¿no? Presenciales y no presenciales. Bien, ¿hasta acá me siguen? Ok, bueno, buenísimo. Miren, tenemos entonces toda la parte metodológica. La parte metodológica ustedes van a ver conmigo encuestas, van a ver encuestas y vieron la entrevista, pero vieron la parte de la entrevista teórica, ¿no? A partir de una ficha de cátedra que compartimos. Pero, y van a hacer un ejercicio con la encuesta. Pero esto es para mostrarle, para que ustedes vean, lo irán aprendiendo en el resto del tránsito por las carreras que comenzaron. Hay varias formas y estrategias metodológicas. Una que tienen que ver en específico con lo organizacional, ¿no? Bueno, pueden ser las entrevistas individuales o grupales, a eso lo vieron por lo menos en términos de cuál es el instrumento, ¿no? Vieron la entrevista y las formas de preguntar o cómo clasificar preguntas. Vieron también todo lo que tiene que ver con el cuaderno de campo, ¿no? Que es un poco las formas de registro de todo lo que yo observo. Pero bueno, además de eso, por ejemplo, hay quienes van y miran cómo son las estrategias de donde se encuentra la gente, ¿no? Participa de los talleres, de los plenarios, de los conversatorios, de todo aquello que la organización hace para formarse a sí misma y para compartirlo con sus públicos. Después hay análisis de contenido, que es decir, yo elijo documentos determinados, por ejemplo, si fuese una organización periodística, yo puedo decir, bueno, yo lo que quiero estudiar es qué distingue a esta organización periodística de las demás. Entonces ahí recabo, no sé, las notas que me considero yo, las publicaciones que tiene esa organización periodística y hago un corpus y hago un análisis de contenido. Entonces establezco criterios de antemano y voy a mirar esos criterios y voy a hacer lecturas transversales en todos esos documentos. Por otro lado, puedo hacer análisis estadístico o encuesta. Ustedes también van a hacer un ensayo con relación a cómo escribir las preguntas para una encuesta. Ahí va a quedar, pero bueno, por lo menos van a tener esa experiencia inicial. Y después se utiliza también una herramienta metodológica que es el mapeo de actores, territorio, redes o relaciones, que justo yo estoy dirigiendo junto con Mónica Baeza, que creo que la conocieron, que es la encargada de la comunicación en la universidad. Estamos dirigiendo a una alumna que está haciendo una tesis sobre, que es metodológicamente un mapeo de actores. Ella quiere trabajar las infancias en un barrio, entonces lo que está haciendo es mapear cuáles son los actores principales en relación con las infancias del barrio,
cuáles son los encuentros que tienen, cómo son las formas de comunicación que tienen entre esos actores, qué actitud tienen con relación a la participación. Tengo 10 minutos para terminar esto y una vez que nos caigamos, nos volvemos a conectar un ratito más para hablar del práctico y ya cerraríamos. Pero bueno, entonces, básicamente, bueno, este es el análisis FODA que va a hacer una distinción muy clara entre las potencialidades y entre las debilidades de la organización. Esto lo van a aprender el año que viene con Matías, así que el FODA queda para el año que viene, pero es interesante porque también es de alguna manera una forma de diagnosticar. Y bueno, después acá en el Power les va a quedar cuáles son las formas de presentación de un diagnóstico, es decir, cómo se escribe esto, qué pongo primero, qué pongo después, si tengo que hacer una presentación, cuáles cosas podría priorizar, con cuáles podría empezar a hablar, con cuáles, a cuáles podría subrayar. Para el parcial, que ustedes tienen que escribir el informe y además exponer, a mí me interesa que ustedes dimensionen la problemática o que dimensionen en qué situación está la organización en términos de contexto, como les decía yo recién, que luego digan algunas cosas de la historia, pero que sean importantes para la organización, en esta idea de creación de sentidos, cuando los sentidos de lo que hace la organización cambiaron porque hubo un cambio en su momento histórico, algo que realmente hizo que hubiese un antes y un después, ¿no? En ese sentido, pido el relato de la historia, no en que me cuenten en el 2000, no sé, en el 1910 pasó tal cosa y en el 11 tal otra, ¿no? Y, bueno, si quieren hablar, por ejemplo, de su imagen externa, lo podrían hacer. Y todo esto brevemente en el informe, ¿no? que vayan a entregar, muy brevemente. Después, para las formas de comunicación interna y externa, cuadros, si quieren utilizar, o, por ejemplo, este es un cuadro de comunicación interna, donde, bueno, ahí quien investigó dijo, bueno, miren, están estos productos comunicacionales y de pronto, a partir de la observación o de consultarle a la gente a través de una encuesta, resultó que la revista era 46% útil, otros pensaron que era clara, pero bueno, si ustedes miran es más útil que clara, ¿no? Es más oportuna que confiable, la gente no cree mucho en lo que está contando la revista. Bueno, hacer lecturas se pueden ordenar de esa manera, ¿no? De lo comunicacional. No necesariamente tienen que hacer texto y texto, sino que lo pueden graficar. A veces el gráfico es más simpático para mirarlo y entenderlo, para ver algún dato en específico que a ustedes les llame la atención, ¿no? Por ejemplo, la idea de las frecuencias que yo les preguntaba para las redes sociales, pueden, si a ustedes les parece que publican con mucha frecuencia, bueno, traer alguna idea, algún gráfico, alguna forma de graficar esa frecuencia, ¿no? Y después, bueno, acá se ordena así, ¿no? Se grafica y se establecen niveles para explicar, bueno, cuál es la situación que se está leyendo en particular. Siempre cuadros, gráficos, ¿no? Y nada, les dejo también esta última parte que es de estrategias, porque bueno, ustedes van a tener que identificar como parte del parcial problemas de la organización en términos generales, ¿no? Que pueden ser, bueno, la organización es parte, como yo conté, que, no sé, en las escuelas ahora hay un reclamo salarial, la organización, si ustedes lo consultaron y lo pudieron indagar, pueden decir es parte de esa problemática, eso es un problema que podríamos considerar organizacional general, ¿no? Que está muy influido por el contexto, o puede tener un problema que tiene que ver con la organización en particular, no sé, tiene pocos socios, ¿no? Es algo que se formula desde la organización como un problema. Y tendrían que ver qué aspecto comunicacional tienen esos problemas o si hay algún problema de comunicación en particular. Por ejemplo, que no saben cómo dirigirse a los socios, ¿no? Y por eso hay una relación entre esos dos problemas. Bueno, yo eso lo evalúo, no lo alcanzamos a desarrollar tanto, pero me interesa que ustedes traten de recolectarlo. No voy a desaprobar a nadie porque no puedan identificar si el problema es organizacional o comunicacional, pero sí, no hay ningún problema. No, pero me gustaría que ustedes puedan atender a eso en particular. Y después tienen acá al final del Power las competencias de los comunicadores.
qué es todo lo que tenemos que saber para gestionar la comunicación en una organización, y es un montonazo. Y seguramente ustedes ya están transitando este camino y muchas de estas cosas ya las están aprendiendo a hacer o ya las saben hacer y van a ir perfeccionándose a medida que vayan abordando las distintas materias y bueno, la más difícil es la última, que es ser creativos, ¿no? Tratar de fomentar la creatividad siempre en lo que hacemos y de disfrutarlo también, ¿no? Así que bueno, ahí va. Les dejo todo eso en Power. Ahora que nos vamos a caer, les vuelvo a mandar un link y me conecto para que charlemos un poco del práctico y del parcial mismo, si tienen dudas. O si no, empezamos ahora, quedan 5 minutos. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? ¿Se entendió esta idea del diagnóstico? En realidad yo no los quise marear, pero el diagnóstico en los procesos de comunicación, la gestión de procesos de comunicación en las organizaciones son justamente eso, digamos, accionar sobre procesos que tienen un punto de partida. Ese punto de partida es el prediagnóstico hacia un diagnóstico. La diferencia entre una cosa y la otra es la permanencia, la cantidad de datos que yo pueda recolectar, la cantidad de metodologías que pueda ir haciendo de manera complementaria para ir errando menos en lo que yo digo que es un problema, porque cuando vamos a ingresar a la organización vamos a percibir que hay algunos problemas que tal vez los actores de la organización no perciben como problemas, ¿sí? Y sin embargo van a enunciar desde su propio discurso otros. Entonces deberíamos atender a las dos cosas, a lo que a mí me parece que es un problema y que ellos no ven, y a lo que ellos enuncian como un problema, participar, permanecer y tratar de comprender a partir de los sentidos que tienen esos actores, esos sujetos sociales, cuáles son los problemas verdaderos, digamos. Si puedo hacer esa elección de problemas importantes para la organización participativa, mejor. Es decir, si yo puedo dejarlos que ellos hablen y entender lo que dicen y sus argumentos, es todavía mejor porque tengo menos margen de error, ¿sí? Entonces la diferencia entre el diagnóstico y el prediagnóstico es que el prediagnóstico es inicial, exploratorio y que va a tener como objetivo focalizar en las cosas que parecen urgentes o más importantes, y el diagnóstico va a ser permanecer más tiempo e ir descartando y sumando datos para poder trabajar con mucha mayor precisión. Una vez que tengo el resultado de ese diagnóstico, yo hago una propuesta, un proyecto a la organización, un proyecto de comunicación, y después, si me autorizan y lo avalan, yo lo gestiono, hago un proyecto y en el tiempo lo evalúo. Después de que lo evalúo, si yo tengo un diagnóstico participativo, junto con los integrantes de la organización, puedo aprender de esa evaluación que vamos a hacer entre todos y volver a formular nuevos objetivos y seguir gestionando. La gestión de un proceso de comunicación entonces tiene este punto de partida, pero pareciera que siempre tiene que ver con eso, con diagnosticar, evaluar, aprender de lo evaluado y volver a diagnosticar y proyectar para seguir avanzando en el objetivo que tenga la organización, que puede ser fortalecerse, ¿no? En virtud de la actividad que haga o del tipo de organización que sea. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Se entendió? Hola. ¿Probando? Hola. Sí, sí, se entendió. Lo que yo no entiendo es dónde tenemos que hacer el corte. O sea, porque me parece un montón y ahora vos ya estás hablando como de un plan que hay que proponerle a la organización, entonces no sé hasta dónde... No, el corte para ustedes es solo intentar hacer un prediagnóstico con los datos que ya recolectaron. Ver qué ponen Vamos a describir la organización, identificar algunos problemas. Hasta ahí. Ver potencialidades. Hasta ahí. Y sugerir alguna acción. Después, o producto. Yo les comento cómo es todo el proceso, porque ustedes tienen que saberlo, digamos. O sea, esto es parte de un proceso. Pero no quiere decir que ustedes tengan que hacerlo todo. Por supuesto que no. Para poder hacerlo, tendrían que tener un trabajo
extenso, con una organización, en otros términos, ¿no? Esto es un ejercicio pedagógico lo que ustedes están haciendo. Así que hasta identificar... No se corta, profe. Ok, bueno, ahí en un ratito le mando el otro link para charlar un rato más y cerramos. Bueno. Corto ahora, ahí voy.